Bien, continuamos con las noticias. Estábamos hablando hace unos minutos sobre esta intención del Seguro Social de establecer un convenio con Cuba para ese intercambio de médicos, también especialistas, profesionales, investigadores, algo que pues fue denunciado por un diario como un convenio que en realidad lo que buscaría era pues seguir un poco la línea de otros países del ALBA o del ala chavista, que Venezuela, ¿no? Por ejemplo, y que tiene una gran cantidad de médicos cubanos y de otros profesionales también. Bueno, E-Salud ha enviado un comunicado en el que dice que no se va a contratar a personal extranjero para las plazas convocadas a nivel nacional. El dirigente de los médicos no cree mucho en esa declaración, pero vamos a hablar del tema con el doctor Óscar Ugarte, que fue ministro de Salud, y que pues en realidad es una voz autorizada para hablar de estos temas. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿usted cree que debiéramos mirar con recelo este convenio o no? En absoluto, yo creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Bueno, E-Salud ha aclarado que no va a contratar médicos cubanos, de eso aclararía. Que no los va a contratar con las plazas convocadas, okay. Pero el doctor Vinces nos dice hay otras formas de contratar. Sí, sin duda. Pero, ¿cuál es el problema? El Ministerio de Salud tiene un convenio con el Ministerio de Salud de Cuba desde el año 2007, que sigue vigente. ¿Usted estaba ministro? No, con motivo del terremoto, estaba el doctor Vallejos, de ministro, y se ha mantenido con el ministro Garrido-Leca, con el ministro Ugarte, con el ministro Tejada, y con la ministra de Javich. ¿Por qué? Porque en su momento hubo la necesidad de una brigada de médicos para reforzar, digamos, la atención con los recursos propios, los recursos humanos propios en la zona afectada de Ica, pero luego esto se amplió y se continuó. Entiendo que el año pasado se ha vuelto a renovar y no tendría ninguna dificultad. Eso para mostrar lo que son hechos. Cada vez que llegan profesionales, sea de Cuba, sea de Estados Unidos, o sea de donde fuere, bajo esas condiciones, digamos, de transitoriedad, o incluso si viene personal médico de afuera en forma individual y quiere trabajar en el Perú, no puede trabajar así porque sí. Tienen que ser autorizados por el Colegio Médico. Entonces, todos los profesionales que han venido bajo estos convenios o individualmente tienen que registrarse en el Colegio Médico, que es quien autoriza. No lo autoriza el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Ahora, sí, ministro, doctor Ugarte, usted nos decía, se firmó un convenio para una situación muy específica, era una situación de emergencia, en la que, por supuesto, requeríamos y recibimos ayuda y cooperación de fuera. Y además la agradecemos. Por supuesto. Pero usted también entenderá que, como el propio doctor Vinces, por ejemplo, del sindicato de médicos, del personal médico del seguro, nos dice, cuidado con esto, porque este convenio marco, pasada la emergencia, por supuesto, va a dar lugar, y tiene que dar lugar, un convenio marco se firma precisamente para establecer un primer entendimiento, pero luego llegan otros convenios específicos. Ahora la pregunta es que si pasada la emergencia necesitamos algunos convenios específicos con Cuba específicamente, porque también usted como ministro y como hombre de la política no puede dejar de ver precisamente esos matices, los matices políticos que implican un acercamiento con Cuba. Mire, yo he hecho referencia a esa situación que fue de coyuntura, ¿no es cierto?, del terremoto, pero ahora hay otra situación que es más permanente y que hay que atender. Hay escasez de especialistas en el Perú. En el Perú somos más o menos registrados en el Colegio Médico entre 55.000 y 60.000 médicos y solo 15.000 especialistas. Uno de los cuellos de botella más críticos en la prestación de servicios de salud en el país es esta escasez de especialistas, y lo que genera una brecha entre oferta y demanda, que no afecta solo al Ministerio de Salud, a Salud, a la sanidad, del sector privado también. Ustedes pregunten, en cualquier clínica hay escasez de especialistas. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Que no solo hay pocos especialistas en general, ¿no?
sino que además están muy mal distribuidos. El 70% está en Lima, un 6% está en Trujillo, otro 6% en Arequipa, o sea, el 82% de estas tres ciudades y no hay en el resto del país. Pero mire, esto parece, lo que usted nos dice, por supuesto, parece, o sea, o contradice lo que era, digamos, una figura, pues, en el imaginario popular, que estábamos llenos de abogados y de doctores, de médicos. No es cierto, pues. No es cierto, entonces. Por supuesto, sobre todo especialistas. Especialistas, sobre todo. Es decir, necesitamos cardiólogos, dermatólogos, psiquiatras, anestesiólogos. Hay especialistas que son precarias, que se forman 2, 3 especialistas cada año. Y entonces para eso vendrían los cubanos. Mire, estamos hablando hipotéticamente, ¿no es cierto? De lo que que podría ser. De lo que podría ser. Por eso, pero digamos, usted no vería mal que vengan médicos cubanos a atender a la gente en esas zonas. O de otros países si es que se necesita y pueden venir a cubrir mientras el país resuelve este problema de escasez de especialistas que va a tomar algunos años, porque hay que ampliar las plazas de formación de especialistas, hay que mejorar las condiciones, obviamente, de contratación. Y sobre todo resolver algo que es el cuello botella. El único mecanismo de financiamiento de la formación de especialistas en el Perú es lo que pone el Estado. Es el Estado el que financia con 160 millones cada año la formación más o menos de 700 especialistas por año. Curiosamente, si en todas las universidades forman médicos, el sector privado y el sector público, como es normal, ¿no es cierto?, cualquier universidad. Sin embargo, a la hora de la formación de especialistas, el sector privado no entra. Y luego se los lleva. Y luego se lo lleva. Vamos a ir a la hora satelital, doctor, y regresamos en un ratito. 7 de la mañana con 17 minutos, continuamos en este diálogo interesante con el ex ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, a propósito de esta posibilidad que lleguen los médicos cubanos aquí, primero al Seguro Social, que tiene ya un convenio, nos recordaba el ministro, con Cuba, vigente desde el año 2007 por una situación de emergencia, pero que se ha prolongado hasta ahora y se ha ampliado además. Nos quedamos, doctor, en que esto no tendría por qué precisamente ponernos muy nerviosos, porque en realidad necesitamos médicos especialistas en nuestro país. Sin embargo, hay algunos matices políticos de los que ustedes creen, ¿no? Porque algunos dicen, cuidado, porque si vienen los médicos cubanos, luego viene otra situación con Cuba, y usted sabe que Cuba, aliado de Venezuela, el ALBA, la cuestión ideológica, todo se confunde. ¿Debemos tener algún tipo de preocupación en ese sentido? No, yo creo que eso es anecdótico, ¿no? Mire, ¿usted cree que Cuba tiene interés en obtener información secreta del Perú a través de profesionales que vengan? No, pero se habla del acercamiento y la penetración ideológica, pues, doctor. El tiempo de los espías. Pero ¿cuál es esa penetración ideológica? Yo creo que aquí hay suficiente madurez. Doctor, es evidente. O sea, Ollantumala justamente dicen, en un dilema filosófico entre la gran transformación que lo acercaba a Venezuela y Cuba y la hoja de ruta que más bien lo llevaba hacia el camino en que ahora transitamos, de más o menos de estabilidad y crecimiento económico. Bueno, ¿y qué juego pueden hacer ahí los médicos especialistas cardiólogos? Los médicos no, pero los funcionarios que llegan con esos médicos. No llega ningún funcionario. Ese es un error, y creo que se establece una sombra donde no tiene por qué haber sombra. Claro, eso sí es que todos los médicos son médicos, ¿no? Sí, claro. Y por eso hay otro tipo de profesional que viene con batita de médico y no lo es. No, y por eso he dicho por delante, todos los profesionales que vengan, sean de Cuba o donde fuere, tienen que ser autorizados por el colegio médico para poder ejercer. Ahora, ¿a todos esos médicos se les paga? Porque se decía que estos convenios solamente permitían, por ejemplo, si venía un especialista cubano, viene el especialista cubano y le da charlas a los médicos peruanos para que ellos aprendan de la experiencia de Cuba. Pero no se les paga. En este caso usted dice que sí deberían pagárseles, que vengan a hacer el trabajo directo, a atender pacientes. En la experiencia que les he narrado, se les paga, porque ellos vienen, trabajan sus 8 horas, como cualquier profesional, para lo cual tienen requisitos. El primer requisito es que obviamente esté titulado y demás, y eso no lo hace el Ministerio de Salud, eso lo verifica el Colegio Médico. ¿Y ya tenemos médicos cubanos ahora en el Perú?
Digo, desde el año 2007 está, y esa brigada... ¿Cuántos son más o menos, doctor? Ahora estaban mismo, entre 80 y 100, iban variando, no sé exactamente cuántos porque pueden haber era ahora. por una falta de especialistas en nuestro país. Ahora, doctor, ¿cuál es la brecha entre la medicina y los especialistas peruanos y la medicina y los especialistas cubanos? ¿Nos lleva mucha ventaja? ¿En qué...? A ver, En cómo nos ubicamos en el escalafón? ¿Qué otros médicos de la región podrían, por ejemplo, estar en mejor nivel o no? ningún país de la región, y esto lo hemos discutido entre los ministros, por ejemplo, a nivel de UNASUR, existe un espacio de UNASUR Salud, y la ministra de Javis actualmente es coordinadora pro tempore. Y uno de los temas que se discute es recursos humanos, así como se discute medicamentos, se discute otros temas importantes. Y a nivel de recursos humanos, todos en Sudamérica tienen escasez de especialistas. Es un problema general. Es imposible decirle, Chile, mándanos especialistas, salvo como nosotros enviamos a Chile esa vez del terremoto, ¿recuerdan? Enviamos una brigada, pero es transitorio. Cuba sí está en disposición de enviar médicos a Bolivia, Venezuela, Perú. La situación de Cuba es particular porque ellos tienen un sistema de formación mucho más desarrollado desde hace 30 años, ¿no es cierto? Y por eso tiene una gran cantidad de profesionales que los tienen también sin empleo, digamos, en también, otros países. ¿no? Claro, hay una gran cantidad de mano de obra que está, digamos, así están en posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo no sé si otros países podrían estar, digamos, con la formación de la calidad profesional que se reconoce para el caso de estos médicos cubanos. Entonces, yo sinceramente no le haría ninguna mueca a la posibilidad que vengan los cubanos, de que vengan especialistas en las condiciones que el Ministerio de Salud establece, el Colegio Médico establece, y las instituciones que puedan tener la iniciativa, así es la Seguridad Social, Ahora, hay otra cosa que también es importante, ¿no? Porque... Además, quiero decirles, ya ha habido acá en la Seguridad Social, en la época de Castañeda Locio, o sea, en los años 90, miren a cuándo me estoy remitiendo, vinieron especialistas cubanos que formaron el Instituto de Oftalmología de la Seguridad Social en Piura y el Servicio de Cirugía Cardiovascular en Chiclayo. Perfecto. Ahora, para cerrar el tema de Cuba, porque tenemos que tocar el otro tema, ¿cuánto les pagan? Porque ahora ¿cuánto cuesta un especialista cubano, no? ¿Son más baratos que otros especialistas? A ver, ¿cómo es? Lo que yo puedo hablar del convenio que conozco del Ministerio de Salud, que es lo que ha venido siendo vigente. Estaba valorizado en 3.000 soles el pago por cada profesional que viene, y eso es, no hay ningún pago adicional sobre... ¿Pero se le paga al médico cubano o se le paga al Estado cubano, que después yo le decía en broma, le paga sus $20 que bueno, es lo que es el sueldo allá? En estos convenios de Estado a Estado, las transferencias se hacen de Estado a Estado. Doctor, perdón, ¿dijo 3.000 soles o 10.000 soles? 3.000. 3.000 soles para un especialista. Que es más o menos el promedio de los ingresos de los médicos peruanos, o sea, no es diferente. Que no es mucho, digamos, tampoco. No es mucho. ¿Y sabe usted cuánto le paga el gobierno de Cuba a ese médico? No tengo idea, porque eso ya es no un son problema. los 3.000, al cambio, no creo. Bueno, no podría decir, ¿no? No sé cuánto. Esos médicos cubanos se quedan, que ya no regresan a Cuba. Ellos tienen otros mecanismos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sí, es conocido. El igualitarismo, muy pronto. Doctor, dejemos el tema de Cuba y los médicos cubanos. Doctor, hay un asunto antes de culminar esta conversación muy interesante, y le agradecemos por su presencia acá. Durante su gestión, si no me equivoco, se entregó el Hospital del Niño, ¿no? El nuevo instituto de atención pediátrica. Está abandonado ahora. A ver, entiendo que ahora con la ministra de Javi se ha reactivado y dentro de poco, espero... ¿Qué pasó? ¿Por qué todos esos problemas para que ahora mismo, después de cuánto tiempo, doctor, estamos hablando de se tiene que reactivar y vamos a ver cómo hacemos? A ver, mire, con la experiencia que tenemos de haber construido hospitales y puesto en funcionamiento, esto tiene todo un proceso normal, digamos. Un hospital se construye y a la vez que se construye se equipa sí. Y se, digamos, adiciona a los recursos humanos, ¿no? Se adjudica a los recursos humanos. En el caso del Instituto del Niño, como todos recordarán, lo que se ha creado es un instituto especializado. No es un hospital pediátrico general, ¿no es cierto?
Y lo que se quería resolver era un problema de hacinamiento del actual Hospital del Niño, que es Hospital General, Pediátrico General y especializado. Gente que hace cola desde las 10 de la noche del día anterior. Exactamente. Entonces, había una necesidad real. Lo que estaba previsto es que toda la atención pediátrica especializada, por ejemplo, quemados, neurocirugía pediátrica, cirugía cardiovascular pediátrica, todo lo que es especializado, pase al hospital, al nuevo Instituto de Salud del Niño. Por lo tanto, son esos recursos humanos. No había que inventar nuevos recursos humanos. Para poder iniciar el funcionamiento, son esos recursos humanos que tenían que pasar. La construcción, como se señaló en esa oportunidad, estaba al 93% de concluida. Faltaban determinadas fases finales y el equipamiento, lo principal ya se había adjudicado, los equipos estaban acá y otros estaban en proceso. Ahora, el director del hospital dice que pues el gobierno del que usted formó parte le dejó el hospital sin equipamiento ni personal médico. ¿Es verdad o no? No es exacto. El doctor Carlos Urbano, a quien yo conozco, es un excelente profesional. Él es del Hospital del Niño, justamente. Él es parte del personal que ha pasado ahora y le han asignado esta función. Pero dice que no, pues que no había personal ni equipamiento. Pero él es mismo el personal, es parte de ese personal. ¿Qué otro personal? Dice que la demora es por licitaciones que tienen que hacer, por 200 millones. No. Porque también ha anunciado, por lo menos así está en los periódicos, que a partir de mayo empieza la prueba en vacío. Si empieza la prueba en vacío es que ya está equipado. Ya, pero se ha demorado 2 años él, pues, o el actual gobierno. No es cierto, eso sí no es cierto, y el doctor Urbano, Carlos Urbano, no estaba en ese proceso, él recién ha sido incorporado. Yo le digo, el equipamiento, los procesos de compra se habían hecho, digamos, en un 70%. Y el otro 30% estaba en proceso. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la administración que ingresó inmediatamente después de mi gestión, paralizó los procesos. Con la sospecha de que algo hay acá. Entonces, por ejemplo, toda obra tiene adicionales que van surgiendo en el proceso de construcción. Y todas las entidades públicas están autorizadas hasta por un 15% del valor. La empresa pidió adicionales, pero la gestión que vino inmediatamente después no quiso. Es decir, o sea, hay responsabilidad en este gobierno. Dijo que iban a evaluar y se retrasaron. Ya, pero por eso es responsabilidad en este gobierno. Por supuesto. Todo el primer año se Alan paralizó. García dice que es mezquindad. ¿Usted coincide con eso? Mire, yo no utilizaría la calificación porque, claro, eso supondría una intencionalidad, ¿no es cierto? ¿Qué palabra usaría? De gobierno. Yo creo que hubo irresponsabilidad en la gestión. Yo no culpo al actual gobierno, pero en la gestión directa. ¿Por qué? Porque los funcionarios que tenían a su cargo estos procesos fueron cambiados toditos. E ingresó un número importante de funcionarios que no conocían cómo eran los procesos y ahí se demoraron meses de meses. Ahí está el retraso. Recién cuando ha entrado la ministra Javi ya han retomado y han culminado en buena hora, ¿no? Pero que todo estaba caminando para que en los siguientes meses, determinada la gestión anterior, pudiese funcionar, no hay ninguna duda y eso se puede. Ojalá que sea, ¿no? Dicen que ahora va a funcionar en julio, ojalá, pero la verdad es que no, el Perú no se puede dar el lujo de tener un hospital parado tanto tiempo habiendo tantos niños que tienen tanta necesidad. Y le pongo otro ejemplo para que se entienda, muy chiquitito. A la vez que se construyó el Hospital del Niño, se construyeron los 3 de Ica, se construyó el de Chiclayo, se construyó el de Cajamarca. Están funcionando desde hace rato, con el personal que debía entrar ahí. ¿Que faltaba personal? Sí, pero ese es un proceso para crecer. Entonces, ¿por qué el del niño tenía que ser diferente? Doctor Ugarte, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.